desde el amanecer. Con Román Losinski. Circuito Éxitos. 7:44 minutos de la mañana. Mira, alrededor del 1 de mayo se hizo el anuncio, no de aumento salarial, pero sí de ajuste en 2 bonos. Por aquellos días, a cuentagotas y, ojo, no con pocas contradicciones, se declaraba desde el Ejecutivo, desde el Legislativo. Finalmente se publica en Gaceta el decreto que establece el aumento del ingreso mínimo mensual para la protección del pueblo venezolano. Hoy compartíamos algunos montos, algunas cifras en bolívares. Ojo, lo traducíamos en dólares al tipo de cambio el día de hoy, pero de nuevo lo que aparece publicado en Gaceta todo es en bolívares, 1,000 bolívares, ticket de alimentación para trabajadores activos, 750 bolívares por bono de guerra económica, 1,225 bolívares para jubilados por no percibir el beneficio del ticket y 500 bolívares para pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. De esto queremos hablar con Ronald Balsa, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP. Profesor Balsa, qué gusto saludarle. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Profesor, cuando lee el texto, el texto publicado en Gaceta, ¿qué es lo primero a lo que llega? ¿Cuáles son sus conclusiones? Bueno, son varias. Por favor. O sea, en primer lugar, esta referencia a lo que llaman ingreso mínimo mensual, como la suma del término de salarios y del cestatica y bono. Sí. Es un término completamente innecesario, o sea, es un término que pareciera estar sustituyendo el del salario mínimo a la hora de haber hecho el anuncio, pero que tiene como 3 componentes que son diferentes. En primer lugar, el salario es el que está relacionado con el trabajo, con la posibilidad de producir algo, lo que está dentro de la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadoras y trabajadores, que supuestamente iba a proteger a los que hacían algo, ¿no? A los que desarrollaban una actividad, y que iba a tener incidencia sobre las prestaciones, sobre las vacaciones, sobre todo aquello que había sido la justificación para reformar la ley del año 1997. Si recordamos, en aquel momento lo que habían llamado la bonificación del salario era algo que había que echar para atrás. O sea, los trabajadores debían ser remunerados por su trabajo y no por un bono. Uh-huh. El bono había sido un modo por el que en el año 1997 se estaba tratando de proteger empresas que iban a tener problemas por la inflación que había en aquel momento, para pagar las prestaciones sociales. Y toda esa discusión se mantuvo durante décadas, hasta que Hugo Chávez dijo en el año 2012 que él iba por fin a restituir los derechos de los trabajadores, restituirles las prestaciones sociales. Efectivamente, pues el cambio en la ley fue un cambio insignificante en ese término, o sea, fue más publicitario que otra cosa, pero ahora volvemos a un decreto que se salta todas esas protecciones al trabajador y nos dice que lo que hay que hacer es pagarle unos bonos, y pagar unos bonos además que pues, no le van a garantizar nada sino la protección a lo que dicen aquí, a los ataques externos y de los enemigos internos. O sea, no tiene nada que ver con el trabajo. O sea, en el Día del Trabajador se les da un bono no por el trabajo. Lo segundo es que en toda la discusión en torno a esto si está en bolívares o en dólares. Claro. Yo sí pienso que tiene que estar en bolívares. Uh-huh. Y eso es porque nuestra moneda Así es el bolívar. Y lo segundo es que el artículo donde dice que se va a revisar es un artículo bastante contradictorio cuando uno lo lee, porque en alguna parte dice el Ejecutivo ordenará y después dice podrá ordenar. Exacto. Pudiendo ordenar. Puede aumentar mensualmente el pago, ¿a eso se refiere? A ese artículo que habla del aumento. Porque dice literalmente, el Ejecutivo Nacional ordenará el ajuste mensual. Luego dice un poquito más abajo, pudiendo ordenar su ajuste a efectos de proteger. O sea, no queda claro si ordenará o podrá ordenar. Exacto, ¿podría hacerlo o no? Exacto. Y lo que uno pudiera observar acá es que parece que es un modo de hablar de la indexación al dólar. Uh-huh. Cosa que yo siempre he pensado que es un error pensar que un trabajador queda protegido si se le indexa el salario. O sea, el salario debería poder subir más o menos que los precios de los bienes dependiendo del momento en el que la economía se encuentre. Lo importante es que los gobiernos busquen estabilidad de precios. O sea, ese punto es importantísimo, doctor Balsa, porque, a ver, volviendo al tema de que los montos estén expresados en bolívares, que es lógico que así sea, además, por las razones que usted ha mencionado, pero que no esté atado al dólar, o siquiera al petro, uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cómo se defiende el poder adquisitivo en momentos de devaluación?
Claro, es que evitando justamente que las devaluaciones ocurran por mal manejo de los Claro, recursos públicos, claro. y evitando además que los problemas de precios ocurran en un país en el que, por ejemplo, los controles de precios generaron toda una cantidad de distorsiones hace varios años. Luego vino la expansión monetaria enorme que el gobierno generó con ella una hiperinflación, y haciendo que los trabajadores nunca pudieran, como quien dice, alcanzar esas subidas de precios Ujú, cuando tenían ingresos pues, muy pobres, sobre todo en la administración pública, ¿no? sí, Pues cuando uno dice, no, es que hay que indexar el salario porque hay que amarrarlo a algo que se mueva, uno no está seguro si eso es lo que se va a mover más. O sea, recordemos que hace un tiempo los precios en bolívares subieron más rápido que el precio del dólar. Y por eso hubo gente que hablaba de la inflación en dólares, o ujú, sea, porque el que tenía un ingreso en dólares o tenía ahorros en dólares y tenía que venderlos para comprar sus cosas en bolívares, pues no le alcanzaba lo mismo este mes que el pasado, ¿no? Entonces, tratar de amarrar un precio sí, a algo que uno no sabe cómo se va a mover es correr el riesgo enorme, por un lado, de que los empleadores no lo pueden pagar, ujú, por otro lado, que los trabajadores no les alcance, y por último, que no se le reconozca al trabajador que bueno, su ingreso no depende del precio de otra cosa, exacto, depende del precio de aquello que él puede vender y que se vende con su trabajo. claro, claro, entiendo perfectamente. Como en conclusión, doctor Balsa, hoy el trabajador está más o menos protegido que antes del decreto. Está muy mal, no, mucho peor, porque lo que el gobierno debería haber hecho el 1 de mayo es presentar sus cuentas y decir, mira, nosotros estamos gastando tanto en las remuneraciones de los trabajadores, tenemos tantos trabajadores empleados en tantas escalas salariales, además hay una cantidad de jubilados y pensionados que reciben esta cantidad de dinero, y además estamos gastando en estas otras cosas para el beneficio del trabajador, en el sentido de que, bueno, hay una infraestructura con la que pueden trabajar las empresas que los contratan, y el mismo gobierno está prestando todos estos servicios de educación, de salud, que efectivamente un trabajador de pronto no puede pagar en una clínica o en un colegio privado, pero el gobierno se lo está dando, de modo que hay una atención generalizada para todos, y por eso es que nosotros podemos dar este aumento de salario. Eso es lo que el gobierno debió haber hecho y Ujú, otra vez no lo hizo. O sea, cuando uno piensa que un trabajador de la administración pública que está a punto de jubilarse hoy, una maestra, un enfermero, un policía, que son personas que han sí, dedicado su tiempo a todo esto, se van a jubilar y ven este decreto, pues ya saben que el gobierno no está dispuesto a rendir ninguna cuenta, que ni siquiera redacta bien el artículo 5 de la revisión de sus ingresos, y que bueno, finalmente pues todo queda a la arbitrariedad del gobierno, que el día que quiera dice algo y el día que no quiera no lo dice. mm, Y bueno, las condiciones de trabajo son condiciones que deben ser permanentes, o sea, deben ser anticipables en sí, el tiempo. Uno debe poder trabajar pensando en su futuro por décadas. O sea, claro, bueno, si vas a tener hijos, si los vas a meter en el colegio, si van a claro. ir a la universidad, si te vas a enfermar, si tienes una enfermedad crónica, con esto no se puede saber nada. Eh, Doctor Balsa, primero le agradezco que nos haya atendido esta mañana, pero luego es que estaba revisando la cuenta en Instagram de la, ¿cómo es que se llama? De la Escuela de Ciencias Sociales de la Católica, y veo que tienen un evento mañana 16 de mayo a las 3 de la tarde, de 3 a 5, es un conversatorio, Ciencias Sociales en Acción. ¿De qué va esto? Esto es un conversatorio que se llama Innovación y Gerencia Social, que se tiene junto con el Centro de Investigación Social, CISOR, y que forma parte de la celebración de la semana de celebración aniversaria por los 63 años de la Escuela de Ciencias Sociales. En este momento, pues hoy mismo a las 9 va a haber una misa Ok. que va a dar el padre Manuel Zapata Ujú. allá en la Universidad Católica, pero durante toda esta semana pues hay varios eventos, ¿no? Ah, qué bueno. Algunos tienen que ver con la Escuela de Sociología y otros con la Escuela de Relaciones Industriales. Las relaciones industriales están relacionados con la gestión del talento humano y incluyen algo que para nosotros es muy importante, ¿no? No solamente es celebrar que tenemos 63 años Claro. con la escuela, sino que las escuelas hicieron recientemente una reforma de sus programas de estudio, ¿no? Y esa reforma está orientada justamente a reconocer toda una cantidad de avances tecnológicos, de nuevos enfoques profesionales, y de nuevas orientaciones que se pueden ofrecer a los estudiantes que ingresen a las carreras,
y que tienen en cuenta las experiencias de los egresados, de los profesores, de los profesores de las escuelas, y de los vínculos que pueda establecer nuestra escuela con otras organizaciones multilaterales, privadas, públicas, dentro y fuera del país, y que nos entusiasma mucho. Así que bueno, gracias por la oportunidad de invitarlos a todos a visitar las páginas Instagram de la Escuela de Ciencias Sociales, de Sociología y de Relaciones Industriales, y a enterarse de los cambios que se están haciendo a los 63 años de su fundación. Claro, y las actividades de la semana. Gracias, profesor, por este tiempo, ¿eh? Gracias a ustedes, siempre un placer. Un gusto. Ronald Balsa es economista, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello.